Voy a compartir acerca de un tema, todos son importantes, pero un tema que a veces se toca poco, no nos gusta ese tema, porque es un tema difícil, pero está en la palabra del Señor y el Señor nos advierte de que esto es real y existe. Y mi sermón en esta mañana surge con una pregunta: ¿el infierno existe? Bueno, si le pregunto a cada uno puede llegar a haber diferentes opiniones, pero como creo que todos los que estamos acá somos cristianos, y el cristiano sí cree que el infierno existe. Pero, ¿qué dice Dios acerca de esto? Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 4. En toda la Biblia se habla acerca del infierno, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y realmente nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que Dios dice acerca del infierno, porque Dios no quiso que existiera, pero existe, es real y tiene un propósito. Y que el Señor nos ayude, porque nuestro destino es otro. No es el infierno, sino nuestro destino es el cielo. Nuestro destino es la salvación, nuestro destino es la presencia de Dios. Dice San Lucas capítulo 12, verso 4. Queridos amigos, estoy en la versión NTV. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Eso le dijo Jesús a sus discípulos cuando eran perseguidos. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? 2 monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que todas las bandas de gorriones. Usted en la versión Reina Valera va a encontrar lo mismo expresado en otras palabras. La palabra infierno viene del latín, es infernum o inferus, que significa por debajo, lugar inferior, lugar subterráneo, y está relacionado con las palabras que encontramos en la Biblia, por ejemplo, Seol en hebreo o Hades en griego, que son los idiomas originales en que la escritura fue escrita. Y según muchos creyentes y religiones, es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. La diferencia con nosotros está que somos pecadores redimidos. Este lugar se refiere a las personas que no son redimidas, que no han sido alcanzados por la gracia de Dios ni la sangre de Cristo, y no porque Dios lo haya decidido así, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Porque antes de introducirnos un poco más en lo que es el tema del infierno, quiero que comprendamos, que tengamos bien en claro que el Señor no quiere el sufrimiento eterno, que es importante comprender el gran amor. Primero, ¿quién es Dios? Comprender quién es Dios, que no es un tirano y que quiere castigar y que quiere condenar y que se goza cuando la gente sufre. No, totalmente lo contrario. Eso es lo que quiere el diablo, que creamos para alejarnos de Dios.
Pero lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que entendamos bien acerca de su amor, de su carácter, de su naturaleza. La Biblia nos dice que Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Por eso el corazón del Evangelio es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ese mismo pasaje, Juan 3, sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no es condenado, pero el que no creyere ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así como yo se lo digo de memoria, usted lo tiene que aprender y lo tiene que practicar y recordar. Amén. Léalo en Juan 3, después del 16, va a seguir los versículos que yo recién le he mencionado y que está clarito, clarísimo, que Dios es amor, que Dios no quiere el mal. Dice en Jeremías capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado, dice el Señor, mi misericordia. La Biblia claramente está diciéndonos que Dios da una oportunidad y otra y otra y otra, pero el ser humano abusa, ¿no? Llega un momento cuando Dios dice, bueno, hasta acá llegamos, hasta aquí son las oportunidades. Y lamentablemente, si no pertenecemos al reino de la luz, se pertenece al reino de las tinieblas. No hay término medio, o somos del reino de la luz o del reino de las tinieblas, o estamos con Dios o estamos con el diablo. Y la gente no le gusta decir, uy, yo no estoy con el diablo. Si no estamos en un reino, estamos en otro. Y a veces pensamos y decimos, yo no estoy con el diablo, a personas que no tienen a Jesús en su corazón, pero si no tenés a Jesús en tu corazón, tenés las cosas de la carne, las cosas de este mundo y la contaminación, la influencia y hasta en casos la posesión de espíritus malignos, porque el que no le da lugar al Espíritu de Dios, le da lugar al espíritu del mal y de las tinieblas. Dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, vivo yo, dice el Señor, ¿no? Vivo yo que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, se aparte de su camino. Si es impío, anda en malos caminos. Entonces dice el Señor que se aparte de esos malos caminos y viva. Porque, y pregunta, termina el texto con una pregunta, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Hablándole al pueblo del Señor, ¿no? ¿Por qué morir? Teniendo la oportunidad de ser salvos, teniendo la oportunidad de cambio, teniendo la oportunidad de vida eterna, ¿por qué persistir? Y bueno, hay muchos justificativos, muchas excusas, la carne es débil y bueno, yo quiero pero no puedo. Hasta en una ocasión, el mismo apóstol San Pablo dijo, miserable de mí, Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí enseguida reflexiona, el Espíritu Santo habla a su corazón y le dice, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y ahí, queridos, comienza un capítulo tremendo, que es el capítulo 8, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil por el pecado, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado
en la carne de Cristo, la crucificó allí, tomó nuestro lugar. Y gracias a Dios que Jesús tomó nuestro lugar, hoy nosotros podemos estar acá y podemos ser salvos del infierno, podemos ser salvos de condenación. Pero sería engañarme a mí mismo y engañarlos a ustedes o engañarnos a nosotros mismos si no habláramos de estos temas. El infierno es real, existe, porque la palabra de Dios lo dice. Y hasta, bueno, hay algunas cositas que comprueban, ¿no es cierto?, la realidad de esto. El testimonio de personas que estuvieron en ese umbral de muerte y volvieron. Algunos tienen la oportunidad de volver y contar la experiencia que han tenido, ¿no es cierto?, en esa situación. Se cuenta de que un equipo de científicos estaba haciendo excavaciones profundas, eran los rusos, ¿no? Y de repente querían bajar, penetraban metros y metros y metros. ¿Sabe cuánto kilómetro hay al centro de la Tierra? Hay más de 6.000 kilómetros de profundidad al centro, al núcleo. O sea que más largo que desde Ushuaia hasta La Quiaca. La profundidad que hay. Bueno, y estos hombres científicos, para hacer sus investigaciones, bajaron micrófono y empezaron a escuchar gemidos, gritos, sufrimientos, aterradores, y detuvieron eso y dijeron, hasta acá llegamos. ¿Qué es lo que está pasando ahí abajo? Bueno, tenemos la parábola de el rico y Lázaro, donde encontramos que Jesús habló acerca de que cuando muere Lázaro es llevado al seno de Abraham, y el seno de Abraham era un lugar de espera, porque los que mueren no están las almas volando, andando de acá para allá, no, van a un lugar, podríamos decir, un depósito, un lugar donde están esperando el juicio de Dios, donde cada ser humano, un día, después de la segunda venida de Cristo, no los quiero confundir con toda la información que les estoy dando, pero son temas tan importantes. La Biblia dice que así como Jesús vino por primera vez, va a venir por segunda vez, y va a haber el juicio a la iglesia, el juicio a los que rechazaron a Jesús y la condenación o la salvación eterna. Las almas ahora están en espera hasta que se cumplan todo eso. A grandes rasgos, yo se los dije, yo predico estos temas en diferentes ocasiones, y si no, pregúntenme, se lo puedo explicar hasta personalmente. Pero entendamos esto, la vida no es solo esta desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos. No, la vida es eterna. Y usted y yo tenemos una vida eterna, y aquí ahora decidimos dónde la vamos a pasar. Si eternamente y para siempre con el Señor, o eternamente y para siempre sin el Señor, sin la bendición del Señor, sin la compañía del Señor. Para sintetizar, ¿sabe cuántos grados más o menos hace en el núcleo de la Tierra? 6.700 grados centígrados. Si con 100 nos quemamos la piel y tenemos que ir al médico y nos tienen que hasta curar y hacer injertos de piel, a veces si te quemas un poquito con 100 grados, imagínense 6.700 grados. Impresionante. Está comprobado científicamente que el centro de la Tierra es todo fuego. Y el rico y Lázaro estaban allí disputando, pero ninguno, ya después que físicamente sale del cuerpo, para ser claro, después que uno muere, no hay más oportunidad. Las oportunidades son ahora, mientras uno está con vida. ¿Y quiénes son los que eligen el destino? Cada uno de nosotros, obedeciendo o desobedeciendo a Dios, creyendo o no creyendo. Y yo sé que usted está acá porque usted cree, porque usted decidió ir a Cristo, dejar atrás las cosas de este mundo y creer lo que la palabra del Señor dice. Ahora, ¿para quién fue creado el infierno?
Hay muchas mitologías, hay muchas cosas, pero no quiero meterme en esos temas. Quiero directamente ir a la palabra. ¿Para quién fue creado? En primer lugar, fue creado para el diablo y sus demonios, los ángeles caídos. Dice en Mateo 25, 41, Mateo 25, 41. Luego el rey le dirá a los de la izquierda, dirá: fuera de aquí ustedes los malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. ¿Quién declaró eso? Jesús. ¿Y qué dijo que era? El infierno para el diablo y sus demonios. En segundo lugar, podríamos decir que fue también para el pueblo que no cree y lo rechaza al Señor Jesucristo. El pueblo del Señor, hablando del pueblo de Israel, como nación, hay muchos judíos mesiánicos, judíos que creen en Jesús, pero la nación le ha rechazado. Y Jesús dijo: el reino será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Por qué? Porque les dio muchas oportunidades y lo rechazaban. En Mateo 8:12 dice: pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Bueno, entonces, para el diablo y sus ángeles caídos, para los que rechazan el reino de Dios, los del pueblo del Señor, para el pueblo que no cree y lo rechaza, bueno, entran también nosotros, la iglesia, los hijos del Señor, todo el mundo, los gentiles podríamos decir, porque primero Dios comienza con un pueblo, pero luego el Señor abre su corazón y la misericordia de Dios alcanza a toda la humanidad. Y dice que también los que han alcanzado la gracia de Dios son guardados por el Señor y protegidos y bendecidos por el Señor. Y todo aquel que quiere tocarte a vos, que quiere tocarme a mí, porque somos hijos de Dios, dice que toca a la niña de su ojo. ¿Y quién es aquel que se atreve a meter el dedo en el ojo de Dios? ¿Quién es aquel que se atreve a desafiar a Dios? ¿Quién es aquel que se atreve a destruir a los hijos de Dios? Pues si lo está haciendo, se está metiendo con Dios, no solo con vos. Se está metiendo con Dios. Y la Biblia dice que para los que dañan a los hijos de Dios, también es este infierno. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea que es justo que Dios pague con tribulación a los que nos atribulan a nosotros. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposos con nosotros. Y los que somos, ¿no es cierto?, perseguidos, atribulados, como muchos cristianos hoy en día en el mundo son perseguidos, el Señor los protege, los bendice, los ayuda. Y si les toca dar la vida como mártires, como sucedió en la iglesia primitiva, el Señor tiene un propósito y para ellos es la salvación y vida eterna. Ahora sigue diciendo: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice aquí que el Señor castigará duramente a aquellos que se meten con el pueblo de Dios. Quise incluir también, hay mucho sobre este tema, pero el tiempo es cortito, ¿verdad? Mateo capítulo 25, verso 30, también dice que este lugar es para los siervos y siervas inútiles. Hola. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude. Usted y yo, digan, yo soy un siervo, usted hermana diga, yo soy una sierva útil, fructífera, porque el siervo inútil
está hablando de ser ineficaz, inservible, improductivo, inoperable, estéril, infructuoso y muchas cosas más. Y dice, Mateo 25:30, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero usted y yo queremos cuanto más lejos el diablo, mejor. Cuanto más lejos las cosas del infierno, mejor. Porque, no sé, salvo que sea masoquista, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Yo no quiero sufrir, usted tampoco quiere sufrir. Usted no quiere ver sufrir a sus seres queridos. Usted quiere verlos felices, bendecidos, con éxito, que les vayan bien las cosas. Entonces, si yo quiero que las cosas me vayan bien, tengo que obedecer a Dios y caminar tomado de la mano de Dios. Si queremos que a nuestros seres queridos les vaya así también, tenemos que, en lo que dependa de nosotros, ayudarlos, guiarlos, bendecirlos, enseñarles para que disfruten de la bendición, escúcheme bien, la bendición que es ser hijo de Dios, ser heredero de la gracia, ser una persona que tiene la paz y la bendición de Dios, el gozo de la salvación y un espíritu noble que nos sustente cada día, que es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros decimos, no es para mí, el infierno no es para mí, no lo quiero. Es para el diablo y sus ángeles caídos, es para los que rechazan a Cristo, es para los que dañan al cuerpo de Cristo, es para los siervos inútiles, pero para mí no. Así que le hacemos frente a Satanás y al infierno mismo. Dice 2 Corintios capítulo 10, verso 3, dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos, como ahora lo va a hacer Rusia con Ucrania, o los otros países que están en guerra, o los conflictos en el hogar, o la violencia de género. Nosotros no luchamos como luchan los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas de razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esto está en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Léalo en su Biblia, apréndalo, medítelo, razónelo, practíquelo en el nombre de Jesús. Entonces le hacemos frente a Satanás y a todos los argumentos que el diablo ponga y sus emisarios para ser fieles al Señor y presentar a Cristo con mansedumbre y reverencia, presentarlo ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando alguien te diga, ¿por qué sos hijo de Dios? Bueno, yo soy hijo de Dios porque me perdona los pecados. Yo soy hijo de Dios porque me cambió la vida, transformó mi hogar, me sanó el cuerpo, me hizo este milagro. Y así empecé a testificar, empecé a clamar, a proclamar todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, y de esa manera le das la gloria al Señor, aleluya, y tu vida es bendecida. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros no queremos el infierno, nosotros luchamos contra Satanás y contra todas las huestes espirituales de maldad, porque somos conscientes y no subestimamos al diablo. El poder está en Dios, la victoria está en Cristo y nosotros somos más que vencedores. Pero cuidado, no subestime el poder del diablo, es un enemigo poderoso. Está vencido y usted tiene autoridad y poder cuando su vida está consagrada y santificada, cuando su vida está entregada al Señor, porque no es solo cuestión de fe, sino de respaldar con la conducta de frutos dignos de arrepentimiento lo que creemos. Cuando usted respalda con su vida lo que usted cree, tiene autoridad. Porque cuando el enemigo quiera, como león rugiente, devorarlo, atacarlo, momentito, ahí viene Luisa, ahí viene Marisa, ahí viene Mario, ahí viene Cayetano, ahí viene
Pedro, ahí viene Juanita. Ese tiene el Espíritu del Señor, ese está con autoridad del Señor, huyamos. Y el diablo sale huyendo, querido. No estoy exagerando, es la realidad. Dice Efesios capítulo 6, verso 10, una palabra final dice el apóstol: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios. Y usted sabe cuál es, ¿no? La coraza de justicia, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. El yelmo de la salvación, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El escudo de la fe para rechazar al enemigo. Pónganse en toda esa armadura de Dios para poder mantenerse firme contra toda estrategia del diablo, pues no luchamos contra un enemigo de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Por tanto, sabiendo quién es nuestro enemigo, pongámonos todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Y después de la batalla todavía seguirás firme y en pie. Vos, después de la batalla, tenés que estar firme y en pie. No maltrecho, no herido, no destruido, sino firme y en victoria, porque la victoria la logró Jesús y Él es nuestra victoria. Dice Romanos capítulo 16, verso 19, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal, sabios para hacer el bien e ignorantes o no teniendo en cuenta las cosas que están mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Querido, al diablo le queda poco tiempo y el Señor quiere poblar el cielo y que el infierno sea despoblado. No los que ya están ahí y los que han entrado, imposible que salgan, pero que no sigan cayendo, que no siga poblándose el infierno, que siga poblándose el cielo de hombres y mujeres redimidas por el Señor, por la tarea que vos y yo, la iglesia, hacemos rescatándolos del infierno. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, termina diciendo el versículo 20, Romanos 16, 20, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Mis queridos, les di un pantallazo así general acerca de un poquito lo que es el infierno y cómo nosotros no pertenecemos a ese lugar y podemos ser libres si usamos las armas del Espíritu. Nuestro destino es el cielo. No lo cambies por nada ni por nadie. Esaú cambió su primogenitura por un plato de lenteja. Hay gente que por un momento de placer, un momento de locura, pierde el hogar, pierde la familia, pierde la santidad, pierde la bendición, pierde cosas emocionales, pierde cosas espirituales, pierde hasta cosas materiales por un momento de placer. Y ustedes saben que ser cristiano, yo se los puedo garantizar, porque joven fui y estoy envejeciendo, y toda mi vida, mi adolescencia y mi juventud y mi vida adulta la he pasado con Cristo y en Cristo. Les puedo asegurar que es placentero seguir y vivir a Cristo. El Señor te da mejor satisfacción que las satisfacciones que puede llegar a dar este mundo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios,
podemos ser libres de toda condenación, de todo mal y disfrutar de la vida mejor que aquellos que no conocen al Señor. La mayoría de nosotros viene de hogares destruidos, de vidas destruidas y de castigados por el pecado y por el mundo. Así que los que han experimentado esas cosas no quieren volver allí. Y cuanto más lejos el infierno, más cerca el cielo. Cuanto más lejos el cielo, más cerca el infierno. Que el Señor nos libre, como dice el Padre nuestro, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Cierre sus ojos por unos momentos y medite en este momento en el Señor y en su palabra. Dígale: Señor, yo quiero aprender bien esto que dice tu palabra para alejarme cada vez más del fuego maligno, acercarme al fuego divino, al fuego del Espíritu Santo, pero alejarme del fuego del mal que está preparado para Satanás y sus ángeles caídos, para todo aquel que no ha hecho ni hace la voluntad de Dios, para los siervos inútiles. Señor, yo quiero ser un siervo, una sierva útil en tu reino. Quiero vivir para ti, porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Por eso en este momento te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Señor. Y ayúdame a que esta palabra, díselo al Señor, ayúdame que esta palabra se grabe en mi mente y en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, dale gloria. Aleluya, aleluya.